Biblias en alto. Esta es mi Biblia, la bendita palabra de Dios. Me preparo a recibir y aplicar la predicación de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Declaro que mi mente está alerta, mis oídos atentos, mi boca cerrada y mi cuerpo sujeto. Después de hoy, mi vida jamás será igual. Lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Estamos continuando, este es el número 3 de la salida de Egipto y estamos en Génesis capítulo 16. Perdón, Éxodo capítulo 16. Estamos en Éxodo capítulo 16. En nuestra serie ya salimos de Egipto en la Pascua y pasamos por el Mar Rojo, que no es tipo del bautismo, sino que representa lo mismo que el bautismo representa, y es la separación del mundo. Ahora entonces vamos a coger algunos detalles que no cogimos en los días pasados y vamos a ir pasando algunas cosas. Vemos aquí en el capítulo 14 el paso del Mar Rojo, y en el capítulo 15 de Éxodo vemos el cántico de Moisés y de María, que ellos están dando gracias al Señor porque Dios abrió las aguas y Dios se deshizo de su enemigo. Ahora entonces vamos al capítulo 16. Bueno, al final del capítulo 15 primero. Vamos al final del capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora recuerden que Moisés había andado apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, durante 40 años, y él sabía dónde estaba el agua. Pero habían partes también donde no había agua. Y caminaron 3 días y no había agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró. Ahora ustedes van a ver a través del sermón de hoy, cada vez que le pasa algo al pueblo, ¿qué es lo que hace? Murmura. Ahora, muchas veces también los creyentes hoy lo que hacen es que murmuran. Y murmuran contra el pastor, murmuran contra la iglesia, murmuran contra Dios. Y eso es lo que hacían los israelitas. Murmuraban contra Dios, murmuraban contra Moisés. Entonces, lo que tenemos que hacer no es murmurar. Sin embargo, Israel tenía esa costumbre de estar murmurando, y por estar murmurando, Dios más de una vez los castigó. Entonces, versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Ahora, hay más de una manera de llevar a cabo la voluntad de Dios. A veces es usando lo que está a la mano. En este caso, había un árbol que estaba ahí, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahora, ahí estaba el árbol. O sea, esto no es un milagro, sino que Dios le está indicando el árbol que él necesita echarle al agua para que puedan endulzar. Entonces, nosotros a veces necesitamos usar las circunstancias. Dios se ha provisto para muchas cosas, y nosotros a veces necesitamos usar lo que está ahí, simplemente que a veces no lo sabemos. Entonces dice, las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos y ordenanzas. Entonces quiero que tomemos nota aquí. Dios, primeramente, permitió que llegaran a un lugar donde habían aguas, pero eran aguas amargas. Eran aguas que no se podían consumir. No era agua potable, que no se podía consumir. Pero Dios les proveyó la manera para que lo pudieran usar, para que el agua fuera potable. Y entonces dice, ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios siempre usa cosas para probarnos y para enseñarnos lecciones. Necesitamos aprovechar las lecciones que Dios nos va enseñando en el camino, porque recordemos que cada circunstancia, cada situación, cada ocasión es para enseñarnos algo. Romanos 8:28 siempre es cierto. Nosotros podemos entender que cada cosa es para gloria a Dios, cada cosa es para enseñarnos algo, cada cosa, aunque nos parezca que es para mal, y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios está permitiendo esto? Hay una lección. A veces no la vemos al principio, a veces no la vemos inmediatamente, pero hay una lección. En cada situación hay una lección que necesitamos aprender. La actitud correcta es, Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar?
Señor, ¿cuál es la lección que tú me estás tratando de hacer ver a través de esta situación que estoy pasando ahora? Entonces ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Entonces, ahí está una promesa de Dios, donde le dice, si ellos guardan los estatutos, entonces Él no les va a enviar las enfermedades que les envió a los egipcios. Por eso yo soy Jehová tu sanador. Jehová tu sanador. Ahora sí, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmares. Vean qué interesante. Había que pasar por Mara para llegar a Elim. Hay que pasar por las aguas amargas para llegar a donde están las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Ahora, estas palmeras son palmeras de dátiles. Entonces, era alimento y el dátil es una fruta muy sabrosa y muy alimenticia que se produce en aquellos lados. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por Mara para llegar a Elim. Hay que pasar por las aguas amargas para llegar a donde están las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Ahora, no voy a entrar en detalle ahora, pero estudien y busquen el significado del número 12 y el significado del número 70, para que vean que hay un significado, hay un simbolismo también en Elim. Ahora sí, vamos al siguiente paso, donde hay alimento. En el capítulo 16 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, llevan mes y medio de camino. Y al mes y medio de camino, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Bueno, ahora metieron a Aarón en el paquete, ¿verdad? Entonces antes era Moisés, ahora es Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Oiga esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Bueno, yo no sé si se sentaban a las ollas de carne o no, porque yo tengo entendido que los egipcios eran vegetarianos. Pero ellos están imaginando. Lo que están olvidando es la esclavitud. Lo que están olvidando es la opresión. Muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, añoramos lo anterior, pero nos olvidamos de la situación anterior y de dónde nos sacó el Señor. Dios los había sacado a ellos de Egipto, pero están añorando Egipto. Y en vez de simplemente confiar en el Señor, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, le está diciendo a Moisés y a Aarón. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Vean qué interesante. Dios siempre provee, pero provee de manera que aprendamos lecciones. Dios va a proveer el maná, pero Dios va a usar el maná para enseñar lecciones. Y Dios siempre nos va a proveer conforme a nuestras necesidades, pero lo va a hacer de tal manera. Inclusive nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, te pido que proveas, pero que proveas de manera que me enseñes algo, que me enseñes una lección, que yo aprenda alguna cosa nueva. Entonces, os haré llover, versículo 4, pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Tomen nota. Recogerá diariamente la porción de un día. ¿Qué nos dice en Mateo capítulo 6? Danos hoy nuestro pan de cada día. Ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Dios no ha prometido nada para mañana. Dios ha prometido para hoy. Dios ha prometido para cada día. Y Dios nos enseña a confiar en Él cada día. Y muchas veces, hermano, la pregunta, ¿cómo está mi hermano? Y yo contesto, un día a la vez.
porque así vamos y así nos está llevando el Señor un día a la vez, pero nunca falta. Pero tenemos que aprender a confiar. Y muchas veces un día a la vez, tal vez no a las 9 de la mañana, tal vez ni siquiera al mediodía, pero ya a las 3 o 4 de la tarde ya llegó. Entonces, un día a la vez. Él está confiando, Él está enseñando de que aprendan a confiar en Él un día a la vez. Y lo va a hacer de manera que lo va a probar. Dice, y yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Vean el detalle. Cada día recogerán la porción de un día. Pero el sexto día van a recoger el doble, porque el séptimo día no van a salir a recoger. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros ¿qué somos? Ahora, en esta ocasión ellos no murmuraron contra Dios, murmuraron contra Moisés y Aarón. Pero ellos le contestan al pueblo: ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? O sea, están murmurando contra Jehová, no contra los siervos de Dios. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. ¿De dónde va a salir carne? Y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermanos, cuando nosotros nos quejamos de un siervo de Dios que está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, no nos estamos quejando del siervo, nos estamos quejando de Dios. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. O sea, comieron carne hasta saciarse. Dios mandó codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: maná. ¿Qué es esto? Maná significa ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y así se quedó: maná, ¿qué es esto? Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Ahí está, 1 gomer por cabeza. Ahí está la medida. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Muy bien, viene otra prueba. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para mañana. Ninguno deje nada de ello para mañana, porque esto es lo que muchas veces queremos. Ahora, Dios no nos está diciendo hoy, esto no es para nosotros hoy. No significa que si Dios proveyó, tenemos que destruir lo que quedó y no lo podemos guardar para mañana. No, no está diciendo eso. Fue a ellos que les dijo que no debían guardar para mañana, porque debían confiar de que mañana les iba a volver a proveer. Versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces Dios está aprobando, pero debían hacerlo diariamente.
y no guardar para mañana. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés: ¡ay, están recogiendo el doble! Y Moisés les contestó: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Solamente en ese día, el sexto día. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Dios está enseñándoles a seguir las instrucciones y a confiar en Él y a creer que Él proveerá la doble porción el sexto día para también incluir el séptimo. Eso lo iba a aplicar después en la tierra prometida, también con el año sabático, porque ellos debían dejar descansar la tierra cada 7 años. Entonces el sexto año Dios iba a proveer, en realidad Dios iba a proveer el sexto año para 2 años y medio, para el año sexto, para el año séptimo y para la mitad del año octavo, mientras sembraban y esperaban la cosecha. Y ellos tenían que confiar en el Señor, porque no creyeron y dejaron de confiar en el Señor. Entonces fueron los 70 años de destierro, de que Dios los sacó de la tierra prometida, 70 años para recobrar los años sabáticos que no le dieron. Y aquí Dios les está enseñando cómo es que se hace para confiar en el Señor. Entonces, versículo 25, y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. Habían recogido el doble el sexto día, pero salieron ahora el día de reposo y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Qué es esto? Y era como semilla de culantro, blanco, su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Entonces debían guardar un gomer, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Ese gomer que ellos guardaron, luego lo pusieron en el arca. Cuando en el monte Sinaí Dios mandó a Moisés a hacer el arca, y entonces guardaron el maná dentro del arca. Ahí tiene que estar el maná. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. El testimonio son las 2 piedras de la ley que él iba a recibir, que todavía no los tenían, pero después los van a tener. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Entonces vamos a ver en esta serie, después cuando entramos a conquistar la tierra prometida bajo Josué, entonces el día después que cruzaron el Jordán, cesó el maná y comieron espigas frescas. Hasta entonces no les faltó. Cada día Dios iba proveyendo para ellos. Bueno, seguimos ahora el capítulo 17. Agua de la roca. Porque llegó un momento también que se quedaron sin agua. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Ahora, por sus jornadas, recordemos que Dios los había organizado y ellos debían marchar por sus jornadas. Los levitas en el centro y alrededor
entonces cada uno bajo su bandera. Eran 3 al norte, 3 al este, 3 al oeste y 3 al sur. Y los levitas en el medio. Ya después, cuando tienen el arca, entonces van a llevar el arca y el tabernáculo ahí. Ahorita son de la tribu de Leví. Entonces, cuando dice por sus jornadas, significa que iban marchando en una forma organizada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Dios suple, pero cada cosa que Dios va supliendo es para enseñar una lección también. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10 dice que el viaje de los israelitas es tipo para nosotros. El versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, esta roca es tipo de Cristo. Eso es muy importante, porque ahora él debía golpearla. Cristo fue golpeado una sola vez, el justo por los injustos. En otra ocasión, vamos a ver donde él debía hablarle a la peña, pero enojado le golpeó y rompió el tipo. Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, rápidamente, ya para ir terminando el sermón de hoy, entonces vamos a Éxodo capítulo 17 y el versículo 8. Noten, después de una gran victoria, donde Dios ha sacado agua de la peña, que es tipo de Cristo, el diablo siempre va a atacar. Después de una victoria, va a haber un ataque. Después de una victoria podemos estar seguros, hermanos, que el diablo está enojado. Y aquí viene entonces con los amalecitas. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Josué era el general del ejército, después llegó a ser caudillo, y Moisés le dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Ahora, los israelitas venían saliendo de Egipto y todavía tenían mentalidad de esclavo, pero Dios está haciendo en ellos, Dios está formando en ellos corazón de conquistadores. Sin embargo, vean ustedes la clase de guerra que hay aquí, la clase de pelea. Tomen nota, la clase de pelea. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, le dice Moisés a Josué, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahí se ve la mano de Dios. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermanos, el siervo de Dios necesita personas que le sostengan las manos. Necesita personas que lo apoyen, que lo ayuden. Así como Aarón y Hur
sostuvieron las manos de Moisés para que se pudiera pelear contra los amalecitas, a Israel pudiera vencer. También hace falta hoy manos que apoyen las manos del pastor, manos que apoyen las manos del siervo del Señor, para que él pueda seguir adelante y no dejarse derrotar. Moisés siempre estaba escuchando y recibiendo los ataques, pero Dios lo fortaleció y Dios siempre le dio la victoria. Pero aquí podemos ver de cómo Dios le dio la victoria, y los hombres de Dios, Aarón y Hur, estaban uno a cada lado, lo sentaron en la piedra y ellos sostenían sus manos. Entonces dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora, ellos no atacaron a Amalec. Amalec atacó a ellos. Ellos no andaban buscando pelea, pero Amalec los atacó. Entonces Dios usó esto para deshacerse de Amalec en esta ocasión. Ahora, hasta ahí no llega. Amalec vuelve a aparecer otra vez después. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y dé a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y ahí sigue la guerra a través de los años. Capítulo 18, Jetro visita a Moisés, le aconseja que distribuya un poco el trabajo. Y así pasa en las iglesias también. A veces le cae todo al siervo, le cae todo al pastor o a unos poquitos. Entonces, conforme las iglesias van creciendo, necesitamos ir distribuyendo. Y gracias a Dios que, aunque somos pocos aquí, se está distribuyendo el trabajo. Y doy gracias a Dios que cada uno de ustedes va recibiendo, va tomando, va aceptando su posición de liderazgo aquí en la iglesia. En el día de mañana vamos a ver cómo Dios nos va usando y nos va bendiciendo, y conforme va creciendo el número, también Dios va a ir supliendo. Entonces Moisés recibió el consejo de Jetro y le dijo, distribuye el trabajo. Entonces nombró a 70 ancianos para que lo ayudaran a juzgar al pueblo de Israel. Ahora llegamos a Sinaí, vamos a parar aquí, y la próxima semana, el próximo sermón, entonces continuaremos ya con Israel en el monte Sinaí. A través de todo esto, a través del viaje de los israelitas, dice en 1 Corintios capítulo 10, que todo esto es tipo, es un ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendamos lo bueno y lo malo que ocurrió en el viaje, las cosas que Israel aprovechó y las cosas que Israel no aprovechó. Y nosotros podemos aprender en el viaje del cristiano las cosas. Entonces, nunca digamos, ¿esto para qué? No digamos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué Dios está permitiendo esto contra mí? Porque siempre hay lecciones que necesitamos aprender. Si Dios lo está permitiendo, es porque nosotros lo necesitamos. Y tal vez no vamos a entender por qué, pero un día hay un canto que dice que un día vamos a entenderlo. Un día entenderemos, a veces en el más allá, pero vamos a entender por qué Dios permitió estas cosas en el camino. Porque siempre hay lecciones que aprender, hay peldaños que escalar, hay ocasiones para aprovechar para la gloria del Señor. Puestos de pie, Señor, te alabamos y te bendecimos porque el viaje de los israelitas es un tipo para nosotros. Ayúdanos a entender las lecciones que necesitamos entender. Ayúdanos a aplicar en nuestra vida, Señor, las lecciones, y que así como lo pasaste a Israel a través de estas situaciones, también que entendamos que las situaciones por las que nosotros pasamos hoy es para enseñarnos lecciones, que podamos aprender las lecciones, Señor, que tú tienes para nosotros, que podamos escalar los peldaños sabiendo que hay algo más allá que tú nos quieres enseñar, y que vamos a poder vivir en victoria. Vamos a poder alcanzar la tierra prometida y vivir en victoria para tu honra y para tu gloria. Pero hay que pasar el camino, hay que pasar la trayectoria. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprenderlo. ¿Y quién quiere levantar la mano juntamente conmigo? Que el Señor nos ayude a aprender las lecciones que Dios nos está enseñando, que podamos aprender cada situación, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué lección me estás tratando de enseñar? ¿Qué es lo que necesitas que yo aprenda y que todavía no he aprendido? Para que pueda aprenderlo y seguir adelante en el viaje cristiano
hacia una vida victoriosa para la gloria del Señor. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, que podemos permitir que tú nos guíes y nos dirijas, que oremos los unos por los otros con este propósito. En el nombre de Cristo. Amén.